Hola, bienvenidos una vez más a el curso Indo-Hispanidad de Historia, Cultura, Pensamiento. A todos los efectos, este es mi correo, monicanicolielo@gmail.com, para consultas, para inscripciones o para solicitar libros como Indios, Españoles y Nuestra Americanos. Indo-Hispanidad. La pregunta que ha orientado nuestro curso es: ¿qué tenían en común indios e hispanos que facilitó el mestizaje? Mestizaje biológico, cultural o sincretismo religioso. Nos hemos referido a diferentes aspectos: la palabra como central en estas culturas, la tendencia al sincretismo, el pensamiento erudito como un pensamiento que construye conocimiento a partir de la semejanza. Tendencias entonces que predisponen a pueblos cuya cultura se ha forjado en el siglo XIII, pero que van a tomar contacto a fines del siglo XV y XVI, a el intercambio de valores y el intercambio cultural. Pero otro factor más a presentar en esta sesión es un arquetipo mental universal, común a todos los pueblos, con un profundo significado y simbolismo, como son las islas y gigantes. Estamos mirando aquí una lámina de origen alemán, grabado, que dice ínsula hispana, probablemente alguna de las islas de las Antillas, tal vez el momento del primer contacto con los taínos, tal vez la llegada a Guanaani, y luego una miniatura sefardita que representa a David y Goliat, por lo tanto un gigante en esa tradición. También entre los hebreos, los nefilim son gigantes originarios, antes de el desarrollo de la humanidad en sí mismo. Elemento mitológico que comparten con los griegos, que nos hablan de los titanes como los hijos de la tierra, y que también son una generación originaria que precede a los humanos. Pero islas y gigantes son también un tema en la tradición, por ejemplo, mesoamericana. Ahí estamos mirando la isla de Aztlán, que es la isla que da justamente nombre a los aztecas, antes de llamarse mexicas, que es el nombre que van a tomar luego cuando el dios Huitzilopochtli se les aparezca. Y más abajo, también una lámina de un códice que representa a un grupo grande de hombres arrastrando un gigante. Los gigantes también en la mitología azteca tienen muchísima importancia, porque van marcando las diferentes eras, así como hay eras del agua, del fuego, del viento, del sol, del movimiento. De la misma manera también cada era se caracteriza por una diferente generación de gigantes. Ahí estamos viendo entonces la derrota y captura y evisceración, posiblemente desollación de un gigante por parte de un grupo de indígenas. Y estas son ambas imágenes de mano indígena, porque por un lado tenemos la representación de los caballitos de Totora, característicos de las costas del Pacífico y de los moches, y por otro lado, donde dice flota column, es una imagen tomada de la nueva corónica de Guamán Poma de Ayala. En la flota column aparece Pizarro, pero bueno, es una síntesis de elementos que vienen a significar el primer contacto de los españoles con América. Islas y gigantes son
característicos de todo el Amadís de Gaula los encontramos a través de todo el Amadís de Gaula, desde el principio, en la cual es un gigante el que secuestra a Galaor, el hermano de Amadís, en el libro 1, y después en el mismo libro 1, en los capítulos 11 y 12, por ejemplo, el gigante de la Peña de Galtares, en el libro 2, en el capítulo 61 y también 62, los gigantes de la isla del lago Ferviente, que Lisuarte pensaba conquistar para liberar a los reyes que tenían capturado los gigantes. En el libro 3, en el capítulo 72, las ínsulas de Romania. En el mismo libro 3, en el capítulo 73, el endriago de la ínsula del diablo, aunque el endriago es un monstruo, no solamente un gigante. En el capítulo 80 y siguientes, los caballeros del entorno de Lisuarte y de Amadís desarrollan sus aventuras en la ínsula firme. En el libro cuarto siguen las aventuras de la ínsula firme, numerosos capítulos, y luego se menciona también el capítulo 124, la profunda ínsula, en el capítulo 128, la ínsula del gigante Balam, y en el libro quinto, donde se tratan las aventuras de Esplandián, la isla, por ejemplo, también de California. Las islas son importantes desde el punto de vista del derecho internacional, porque así estaba establecido en la donación de Constantino. En la lámina vemos al Papa Silvestre, al emperador Constantino, en una escena que correspondería al año 300, pero de una lámina del siglo XIII. La donación de Constantino es un decreto del año 300, o sería un decreto del año 300, pero registrado en el año 750 y considerado un fraude. No obstante, hay que tener en cuenta que para la Edad Media no era un fraude, porque en la Edad Media existía la tradición de que cuando se pensaba que había existido un documento y se había perdido, como evidentemente se podría haber perdido en la donación de Constantino, entonces no era un fraude recrearlo, aunque obviamente se lo recrea con otro tipo de papel, otro tipo de tinta y hasta otro vocabulario que es el que luego permite apreciar que no se trata de un documento del año 300, sino del año 750. Esto no era importante para la Edad Media, no era fraude, pero sí es importante ya en el Renacimiento, cuando a mediados del siglo XV Lorenzo Valla establece que hace un análisis lingüístico y establece que en el decreto de Constantino aparecen términos que no son propios de la época. Pero lo cierto es que marca una tendencia del derecho internacional, porque en la donación de Constantino se establece que los territorios, reinos e islas de Italia y de Grecia, más las islas del occidente de Europa, pertenecen a la Iglesia. El emperador las dona a la Iglesia. Por lo tanto, son una fuente no solamente de las bulas intercaeteras del Tratado de Tordesillas de 1493-1494, sino una serie de documentos anteriores, como demuestra Luis Beckmann en Constantino y Cristóbal Colón. Demuestra que hay documentos anteriores donde el Papa también asigna a determinados príncipes la jurisdicción de islas en el occidente de Europa. Y desde el punto de vista entonces del derecho internacional era importante. Desde el punto de vista de la navegación, las islas son lugares obligados para recalar los viajeros, los marineros, los exploradores. No hay otra manera en una época en la cual las embarcaciones eran muy frágiles, era difícil conseguir mantenimientos, que recalaran las islas en el medio de las rutas muchas veces desconocidas. Por lo tanto, las islas eran tema de preocupación desde el punto de vista de la geografía, pero también desde el punto de vista del derecho internacional. Desde el punto de vista de la geografía, el conocimiento de las islas
del occidente de Europa durante siglos se basó en los conocimientos que podía aportar Ptolomeo en el siglo segundo, un geógrafo de origen helenístico. Pero de la misma manera, el mapa de Ptolomeo se perdió. Y esta es una reconstrucción del año 1472 en base a lo que decía la geografía de Ptolomeo. Aquí podemos ver entonces las islas del occidente de Europa. Estamos apreciando un detalle. No se consideraba fraude, entonces recrear un mapa en función de los datos que se conocían de Ptolomeo. Y se presentaba como mapa de Ptolomeo, a pesar de que los mapas de Ptolomeo, como este, fueran del siglo XV. Otro mapa que nos presenta las islas del occidente de Europa y con mucho detalle es este mapa de Bartolomeo Pareto, que es de 1455. Lo interesante es que están bien mapeadas las Islas Canarias, luego de una larga lista de islas frente a las costas de España y de África. Algunas incluso pueden ser fantásticas, otras reales. Y el otro dato interesante es la representación de una enorme isla frente a las anteriores llamada Antilia. Aparece con el nombre de Antilia. También el globo de Martín Behaim de el año 1492, es decir, antes de el regreso de Colón y antes que se supiera que efectivamente al oeste había islas eh, a una cierta distancia de Europa y se pensaba que también muy cerca de las Indias. Esta representación de 1492, entonces, antes de que Colón eh, pudiera informar a los europeos de su llegada el 12 de octubre de 1492. Aparece el globo eh, extendido a lo largo de un plano y se pueden ver aquí las importancias de las islas para los geógrafos. Islas en Europa, como pueden ser las islas británicas, islas frente a las costas de España y de África, como comentábamos, las Azores y las Canarias, pero luego una extensión imaginaria de África en dirección al este y también un conjunto grande de islas, la isla de Ceilán al sur de la India, luego de la India vemos una tercera península que es Indochina, y hay una cuarta península, según algunos parecida a América del Sur, pero misteriosa cuarta península, frente a la cual a su vez se extienden multitud de islas y archipiélagos, y otras pequeñas islas y archipiélagos antes de llegar a Europa. Los gigantes también no solamente los encontramos en la mitología, los encontramos en la geografía y eran reales para los investigadores, los geógrafos de la época. Este es un mapa de Gutiérrez, por ejemplo, que nos representa el reino de los Patagones, es decir, el nombre que se le da a los tehuelches, y el reino de los gigantes, el Gigantum Regio, es la tierra de los Patagones. El nombre Patagón, que la expedición de Magallanes, Elcano, le da a los tehuelches, se piensa que proviene de una novela de caballerías llamada Primaleón, donde aparece un personaje justamente de nombre Patagón.
También Patagonia podría provenir de Paflagonia como un reino, la deformación del nombre de un reino de Anatolia. Lo cierto es que las novelas de caballería estaban influyendo en la percepción que se tenía de la geografía americana y también esta tradición de gigantes, que lo vemos no solamente en la novela de caballería española, lo vemos también en la literatura francesa, en, por ejemplo, Gargantúa y Pantagruel de Rabelais. El Amadís de Gaula es una novela donde los gigantes y las islas aparecen constantemente. En el caso de los gigantes de la isla del lago Ferviente, entre ellos, a destacar en el relato, la doncella gigante, Adrián Canileo, nombre que sugiere que tenía rasgos de can, de perro, que puede compararse también con otros términos que reflejan islas extrañas para los europeos, como pueden ser las Canarias o las islas del Caribe o Canibe o caníbales. Otro gigante importante de la isla del lago Ferviente es Andanguel, el Jayán viejo, y sus dos hijos, el Jayán, era un tipo de gigante que se describe también en esta novela y en otras. Los guanches pudieron inspirar, justamente pueblos de Canarias, pudieron inspirar a estos gigantes de la provincia de Canilea, dice Montalvo en su Amadís de Gaula. Esta es una estatua que representa al Mensei Gran Tinerfe, eh, que estaba rodeado de una nobleza llamada a su vez Achimensai. Los guanches eran una sociedad estratificada, una sociedad de jefatura con señoríos. En eso se parecían a los europeos, aunque no es exactamente el régimen feudal europeo. También en América, entre los mayas, había una sociedad altamente estratificada donde los ajau eran la nobleza suprema y los saján eran la nobleza más baja, que estaba representada por los guerreros, como los que vemos aquí. Saján significa el que intimida. Entonces los grandes jefes políticos, los ajau, se basaban en la capacidad de intimidación de los que estamos mirando acá, que son los saján. Y estos bronces son yorubas, porque también los yorubas eran un régimen de tipo señorial. Y en general en África, en el norte, en el este y en el oeste, existían reinos con sociedades no solamente de jefatura, sino señoriales, y que además habían domesticado el caballo, conocían el uso del hierro, la agricultura intensiva, como en el caso que estamos viendo de los yorubas, cuyos bronces compiten con los del Renacimiento europeo. Y esta es la imagen de un torneo, una miniatura alemana del siglo XIII, pero que bien podría representar el combate entre Amadís de Gaula y Ardán el Canileo, el gigante Ardán Canileo de la provincia de Canilea, según vamos a leer.
En los capítulos 61 y 62 se explica cómo para la conquista del lago Ferviente se tomó el criterio de decidir a quién iba a pertenecer la isla, e incluso a quién iban a pertenecer las damas, que vemos más arriba, a partir de un combate entre Amadís de Gaula y Ardán Canileo. El que venciera se quedaba con la isla y con las damas, y le cortaba al otro la cabeza. Presentamos entonces de esta manera y ahora en la segunda hora hacemos el análisis de lo que significan mitos basados en, o leyendas o tradiciones de islas y de gigantes.